Ya, chicos. Entonces, vamos a ver sobre la tesis en primer lugar. ¿Qué es una tesis? Una tesis, la tesis de un texto es una opinión, postura o idea que se sostiene y que se busca defender mediante argumentos, razones o reflexiones. Puede estar en cualquier parte del texto. Es decir, que puede estar al inicio, puede estar en la mitad, puede estar al final. Aquí no es necesariamente que deba ir al inicio y que la primera frase es la tesis, ¿no? Porque puede estar en el inicio, puede estar en el medio o en el final. Entonces usted lo va identificando, ¿sí? La tesis, como veíamos ahí, es una postura, es una idea que yo tengo, es mi opinión. ¿Y yo qué trato de defenderla? ¿Y con qué yo voy a defender la tesis? Con argumentos, con razones, con razonamientos. Y debo identificar muy bien que tesis siempre va a estar de la mano con argumentos. Los argumentos vamos a ver más adelante, pero mientras tanto la tesis. ¿Qué es la tesis? Algo más que podemos decir, que es la opinión que yo tengo, es un planteamiento, es defender una idea que yo tengo y voy a dar ciertos argumentos, razones, reflexiones para poder comprobarla. Me invento, por ejemplo, una tesis, yo voy a decir, a Wayne le gustan más las salchipapas que las hamburguesas. Esa es mi tesis. Entonces, ¿cómo yo la argumento? Ahí sí doy razones. Entonces, puedo decir por qué las salchipapas no tienen pan, por qué me gustan las papas, porque es más saludable, más rico, lo que sea. Esos son argumentos. Pero la tesis era mi postura, era mi idea que yo tenía, ¿sí? Puedo decir otra, por ejemplo, yo diría, los chicos que no prenden sus cámaras y solo abren el Zoom, no van a sacar un buen puntaje en el examen. Entonces, esa es mi tesis. ¿Cómo yo lo argumento? Puedo decir porque no están atendiendo, porque están ahí comiendo, porque están durmiendo a la hora y solo dejan prendido. Entonces, esas son las razones que yo voy dando, ¿sí? Pero acuérdese eso, tesis es esa opinión o postura, la idea que se sostiene y el resto del texto van a ser los razonamientos, van a ser los argumentos que le complementan a esa tesis. ¿Qué es lo que vamos a ver también aquí? Antes de pasar, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Que una tesis no va a ser citas, no van a ser citas, ni tampoco van a ser ejemplos. Acuérdese siempre de eso. Esas son ideas secundarias. Las citas o los ejemplos son ideas secundarias, pero la tesis es la idea principal prácticamente para efectos de este examen. Así que ya en los ejercicios vamos a entender mejor, pero cuando usted vea, yo qué sé, tal autor menciona que no es una tesis. Si usted ve, por ejemplo, ahí entre comillas, tampoco es una tesis, porque eso es algo que simplemente le está acompañando a la tesis, ¿sí? Sigamos entonces, ya con los ejercicios de ahí va a quedar más claro. La tesis también usted se puede guiar y reconocer con ciertas palabras, por ejemplo, la que tenemos aquí, palabras de conclusión o palabras de afirmación. Para una tesis vamos a encontrar palabras como en conclusión, en resultado de, ya que, porque, en consecuencia, por lo tanto, entonces. Palabras similares a estas o estas también. Y también palabras de afirmación, son, es, ciertamente, realmente. Esas palabras nosotros también podemos encontrar porque yo afirmo mi tesis, porque yo estoy segura de mi tesis y es como irme hasta la muerte en defensa de esa tesis. ¿Listo? Hay también muchos ejercicios en los que me dicen la idea central. Tesis e idea central no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la tesis es una postura que yo voy a defender y a fundamentar, como les explicaba desde un inicio. Mientras que una idea principal simplemente yo explico y la amplío. No necesito defenderla porque es una idea principal, pero en cambio con una tesis sí, yo voy a argumentarla, yo voy a defenderla, yo voy a dar motivos, voy a dar razones. Pero para la finalidad de este examen sí son lo mismo.
Entonces, acuérdese de eso. Para la finalidad de este examen, tesis, idea central, idea principal, o también si es que le dice la opinión de, también es una tesis, ¿sí? No nos confundamos, yo le había dicho que una cita no es una tesis, pero cuando al inicio el texto me dice, según la opinión del autor, o sea, arriba ya como vamos a ver en los ejercicios, esa es la tesis. ¿Por qué? Porque la tesis es la postura del autor que está primerito ahí. Pero si ese autor cita a otro autor, ese otro autor es la idea secundaria. ¿Me explico? Ya con ejercicios también lo vamos a entender más claro. Como yo le decía, en mi tesis, por ejemplo, yo digo esto de que a mí me gusta, a Wayne le gustan más las salchipapas que las hamburguesas. Yo soy la autora de esa tesis. Pero si yo dijera, bueno, a mí me gustan más las salchipapas porque tal persona dice que, ese dice que es una cita, entonces esa es una idea secundaria, es un argumento con el que yo voy a fundamentar mi tesis. ¿Ya? Yo creo que ustedes de pronto en el colegio, no sé si es que ahorita les manden a hacer una monografía o hicieron alguna vez algún proyecto, tenían que plantear tesis. ¿De qué se trata? ¿No? De que yo tomo una postura y mientras yo voy desarrollando busco temas, busco proyectos relacionados, busco estadísticas, busco bases teóricas, antecedentes, planteamientos, y yo voy citando en una tesis, en una monografía, en un proyecto. ¿Para qué? Para después, al final, llegar a la conclusión de defender esa tesis, ¿sí? De eso se trata entonces. Vamos a ver también de una vez las inferencias y luego vamos a resolver todos los ejercicios. ¿Qué es una inferencia? ¿Quién me dice qué es una inferencia? ¿Qué es una inferencia? A ver. Voy a ir preguntando, a ver. Anaí Ortiz, ¿qué es una inferencia? Una acción de inferir. Ya, inferir, sí, pero ¿a qué se refiere el inferir? A deducir algo. Deducir, ya, muy bien. A ver, es Diego Velastegui, creo. ¿Qué es inferir? Es como una consecuencia. Ya, una consecuencia, más o menos. Entonces vamos a ver qué es inferir. Una inferencia es una conclusión que se puede sacar a partir de una premisa o de un texto. Es extraer una información no explícita en el texto, pero que el autor intenta transmitir. Acuérdense siempre de esto. Las inferencias es lo mismo que una idea implícita, porque en el texto no va a estar dicho tal cual, sino que de una manera implícita yo voy a entender lo que el autor me intenta transmitir, lo que el autor da a entender. Inferir también es como leer entre líneas, que no haya la necesidad de que me digan exactamente como para que yo entienda lo que el autor me trata de decir. ¿Ya? Es, por ejemplo, si usted va y le pide permiso a su mamá y le dice, mami, que quiero permiso para irme a una fiesta el sábado en la noche. Y su mamá le dice, ¿ya limpiaste tu cuarto? ¿Qué le trata de decir su mamá? Si es que limpias el cuarto, te vas, ¿sí o no? ¿Ya? Ahí está, le está dando ahí como que un mensaje subliminal, algo que está implícito. No le dice, si limpias tu cuarto te vas, ¿no? Si basta con que le diga, ya limpiaste tu cuarto, entonces uno entiende, ¿no? Que si es que limpio me da permiso, mientras tanto, ¿no? Esa es una inferencia, esa es una idea implícita, que no haya la necesidad de que se diga en el texto para que yo pueda entender de qué se trata. ¿Ya? Hasta ahí vemos esta parte de teoría y vamos con los ejercicios. Está claro entonces lo que es una tesis y lo que es también una inferencia. Una cosa más, la tesis puede estar de manera implícita o explícita. Es decir, que la tesis yo puedo encontrar tal cual en el texto, como también puedo no encontrarla escrito, sino de una manera implícita. Entonces, de eso se trata, de que yo vaya leyendo y vaya entendiendo. Vamos entonces ahora sí a resolver los ejercicios. Vamos a ver con el primero y vamos a ir viendo por qué sí, por qué no, cada una de ellas. Obviamente ahorita yo lo hago de esta manera
porque quiero que aprendamos a analizar primero a leerlo. Ya para el examen y con la práctica que usted va teniendo, con el pasar de ahorita el tiempo, los meses, los ejercicios que va a ir resolviendo, van a poder resolver de una forma más rápida. Pero ahorita quiero que primero vayamos viendo cómo voy a ir identificando. ¿Ya? Leamos. Dice, primero identifique la tesis del texto. Dice, existen un sinnúmero de estrategias terapéuticas empleadas por especialistas para el tratamiento de diferentes conflictos psicológicos. Una de estas, considerada altamente efectiva, es el arte. Vamos a hablar entonces, yo ya sé del arte. Dice, la expresión artística desde siempre ha estado relacionada con la sensibilidad del ser humano. De ese vínculo surge el arte terapia. El arte terapia ayuda a resolver conflictos a la vez que desarrolla habilidades interpersonales y fortalece el manejo de conducta. Al participar del arte terapia, el paciente logra conectarse con su mundo interno, lo que le permite conocerse mejor a sí mismo, promoviendo la integración de la personalidad y cambios favorables en su estilo de vida. ¿De qué me está hablando todo esto? Del arte terapia, del arte terapia. Dice, Judith Sandler, psicóloga, afirma que, y que yo le había dicho, el hecho de que aquí cite un autor, ¿podrá ser aquí la C? No, no es la C. Automáticamente yo la descarto. ¿Por qué? Porque el autor está citando a otra persona. Y basta con que cite, con que me diga firma, menciona, según tal autor, dice que, señala, indica, o está entre comillas, lo descarto. No es una tesis, eso es una idea secundaria. Continúo entonces, ya sé que esto no es. Así, se ayuda a abordar situaciones conflictivas sin experimentar demasiada ansiedad. Por esto, el arte terapia es una alternativa positiva para el tratamiento de pacientes con conflictos psicológicos. Entonces, veamos cuál puede ser. Espérenme, déjenme ver, están aquí. Ah, ya mandan la B, ya vamos a ver. A ver, dice la opción D, dice, al participar del arte terapia, el paciente logra conectarse con su mundo interno, lo que le permite conocerse mejor a sí mismo. ¿Podrá ser? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? No. Yo pienso que es la A. Es la... Ya, a ver, la D dice que no es. Ay, espérenme. La D no es. ¿Por qué? Porque aquí habla un poquito de que puede conectarse con su mundo interno, pero está hablando dentro de las razones del arte terapia, o sea, dentro de la defensa del arte terapia, y no está abordando todos los temas, por lo tanto no es. Veamos la B, dice, la expresión artística desde siempre ha estado relacionada con la sensibilidad del ser humano. No, porque habla de expresión artística, pero hay un elemento que se repite más veces. ¿Y cuál es? El arte terapia. Exactamente. Entonces, yo también tengo que ver eso al momento de seleccionar. Yo puedo sacar las palabras, frases, ideas que más se están repitiendo. Entonces, es la A, porque dice que el arte terapia ayuda a resolver conflictos y a la vez desarrolla habilidades. Y es lo que tenía yo aquí. Aquí me empieza a hablar del arte terapia y seguido a eso empieza, ¿no? Al participar del arte terapia, la psicóloga dice esto del arte terapia, el arte terapia, etcétera, ¿sí? Por eso es la A. Cuando estemos entre dos opciones, yo debo buscar entonces la que abarque más aspectos, porque muchas veces una idea solo se centra en una partecita. Entonces, en ese caso, yo busco la que abarque más aspectos de todo el texto, ¿sí? Vamos a ir resolviendo diferentes ejercicios. Ahorita, chicos, no es necesario que de pronto usted se mate copiando todo este texto. Yo entiendo, es largo y si yo les dejara ahorita que copien no acabaríamos. Pero como usted ya tiene los libros, ya tienen el libro ahí en el aula virtual, tienen el acceso, descargue ese libro y siga llenando. Aquí está incluso el número de pregunta, este es el número de pregunta del libro, vaya al libro y señale. Y como tiene que ir pasando también, entonces de ahí va aprendiendo. De igual manera en los simuladores que da los sábados, ahí va aprendiendo. Sigamos. Dice, identifique el tema del texto. Que le diga el tema del texto también se refiere a la tesis, se refiere, como decir, unidad central. Vamos a leer, entonces dice, como parte del programa de fortalecimiento del aprendizaje, las autoridades de una institución educativa organizaron una exposición para los estudiantes de bachillerato que el expositor presentó de la siguiente manera. Dice, algo les iba a decir, pero se me olvidó. ¿Cuántas veces hemos dicho eso?
¿Quién realmente no ha olvidado cosas importantes? Un recuerdo es tan simple como un avioncito de papel. Entonces, a ver, ¿de qué me va a hablar? Dice de un recuerdo. Si lo lanzas correctamente, puedes ver dónde está. Sin embargo, con falta de atención y descuido, puede quedar perdido en el espacio. Hay varias formas de mejorar la memoria. Una es emocionándonos. Cuando te emocionas, generas proteína en tus neuronas, lo que hace que las conexiones sean más fuertes y aprendas más rápido. De todas las asignaturas que tomé en la universidad, yo solo me acuerdo de 3, las que involucraban emoción. Cuando eres consciente de que necesitas emocionarte, mejoras tu capacidad para recordar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hice? Lo que yo voy señalando es prácticamente lo que se está repitiendo más. ¿Qué podemos sacar aquí? No. ¿Qué palabras, por ejemplo, las que más se repiten, que son emoción? ¿Cuáles son las que se repiten también bastante? Por ejemplo, emoción, habla de memoria, habla de recuerdo, ¿ya? Entonces yo les voy así de esa manera, como sacando las que más se repiten. Y ahí sí, para empezar a analizar, entonces voy a ir con la de abajo. Dice, la falta de atención como una de las causas de los problemas de la memoria. ¿Será ese el tema del texto? No, porque menciona un poquito nada más. Una tesis, un tema tiene que estar fundamentado casi en todo, no es. La C dice, el funcionamiento de las neuronas en el adecuado procesamiento de los recuerdos. No, o sea, solo dice una cosita pequeña de las neuronas, pero no dice nada más. ¿Diferentes mecanismos para mantener los recuerdos? No, tampoco. ¿Por qué? Porque aquí me dice, hay varias formas de mejorar la memoria. Una es emocionándonos, entonces no habla de diferentes mecanismos, está hablando solo de uno. Entonces, por lo tanto, la A, ¿por qué la A me dice la emoción como estrategia para fortalecer la memoria? Y eso es exactamente la respuesta. Porque es lo que más está repitiendo, me está hablando, clarito me dice aquí, ¿no? Que para mejorar la memoria es necesario emocionarnos, cuando te emocionas pasa esto, las materias que se acuerdan son las de emoción, que el emocionarme mejora mi capacidad para recordar, y de eso es de lo que está hablando. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Seguro. Si tiene alguna duda, hable ahora o calle para siempre. ¿Sí? Diga nomás con confianza si alguien no entiende por qué, no sé de dónde sacó, de qué estamos hablando, qué hago aquí, quién soy. Pregúnteme nomás para poder avanzar. Vamos con la siguiente. Dice, identifique el enunciado que contenga la intención del discurso. Cuando usted vea la palabra intención del discurso, ¿qué se va a referir? A una idea implícita. Porque acuérdese cuando veíamos en inferencia, que nos decía que es lo que el autor trata de comunicar, la intención que tiene de transmitir. Entonces, esa es una inferencia. Leamos. Durante la ceremonia de premiación de un concurso nacional de literatura, la ganadora del primer lugar dirigió a los asistentes al evento las siguientes palabras. Es motivo de mucha alegría para mí recibir hoy este premio. La novela por la que hoy soy galardonada ha sido el resultado de un trabajo y un esfuerzo indescriptibles. Ella va a hablar de un premio que ha ganado. Dice que fue trabajo y esfuerzo indescriptible. Es la consecuencia de un periodo de mi vida muy duro, en el que inclusive tuve que asistir al psiquiatra. Este texto que aquí les presento es la conclusión de 3 meses intensos de escritura en los que me volqué de lleno al libro, al que inyecté emociones propias con las que me tuve que enfrentar. Me encuentro muy agradecida por el premio que recibo. Sin embargo, quiero recordarles a los que estén interesados en la creación literaria que la tarea de recibir es una lucha, de escribir es una lucha con nuestros miedos y debemos estar preparados. Veamos entonces. Primero, ¿qué es lo que él intentaba? ¿Será que intentaba agradecer a los organizadores del evento por el conocimiento de su labor literaria? No, ni siquiera les nombra a los organizadores. Descartado. Dice, B, informar sobre el tiempo que puede tomar la creación de un texto literario. No, ¿por qué? Porque sí me dice aquí que se trata de 3 meses, pero no dice nada más. Otra cosa fuera que dice, a ver, en el capítulo 1 me demoré 1 mes, en el 2 meses, en el 3, no, solo es algo chiquito, entonces no.
La C dice manifestar cuáles son las implicaciones que están inmersas en el arte de la escritura. Podría ser, veamos la D, narrar un suceso de su vida para que sus lectores puedan conocerla mejor. ¿Qué dice? ¿Qué dice el público? A ver, la D, ¿por qué no Yo es? opino que es la C. Exactamente, es la C. ¿Por qué? Porque la D no está narrando un suceso para que los lectores le conozcan. ¿Por qué? Porque por aquí dice, ¿no? Que al que esté interesado en la tarea de escribir, ella está dando las implicaciones de lo que fue escribir, ¿no? Ahí ella dice que fue un momento duro, que le inyectó mucha pasión, trabajo, esfuerzo, que tuvo incluso que ir al psiquiatra, que fueron meses intensos, y que a los que estén interesados, ahí les dicen, ¿no? Que es una lucha, que estén preparados. Entonces es la C, ¿sí? Porque eso es lo que intenta la persona de este discurso, llegar a las personas a través de su ejemplo, a través de su experiencia, a que el resto también sepa cómo es escribir un libro. Sigamos. Dice, con base en el siguiente caso, identifique la intención comunicativa del discurso. Lo mismo que el anterior, una intención, ¿sí? Es una inferencia, entonces. Dice, en la inauguración del segundo ciclo de cine, uno de los productores estuvo encargado del discurso de apertura. Sus palabras fueron, lo mismo, van a dar un discurso, veamos qué es lo que intenta transmitirnos. La producción cinematográfica en nuestro país sufre múltiples inconvenientes. Todos conocemos perfectamente las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos en este campo olvidado por muchos. Nos está hablando de qué campo? De la producción cinematográfica. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, es importante que nunca dejemos de hacer cine. Dice, nunca dejemos de hacer cine. Nosotros somos los encargados de posicionar a un mejor lugar a las producciones cinematográficas nacionales. Aunque caminemos contracorriente, debemos continuar haciendo cine con la misma pasión que hasta aquí nos ha traído. Somos los encargados de no permitir que la producción cinematográfica nacional muera, sin importar las limitaciones. No olvidemos que el crecimiento de la producción audiovisual está en nuestras manos. Veamos entonces qué es lo que trata de transmitirnos. Protestar por el poco apoyo que reciben los proyectos de cine nacional. ¿Qué dice el público? No. Yo veo que algunos se quedan así. O sea, no me mueven ni así, ni así. Entonces digo, no sé si se quedó el wifi parado y se les trabó la cámara porque están pero quietos. Por lo menos mueva así, aunque se haga, no sé. Si no, yo no sé si es que siguen ahí. ¿Ya? Entonces, no, porque ella no está protestando. Bueno, la persona que está hablando no está protestando, ¿ya? La B dice, felicitar a quienes no han dejado de hacer cine a pesar de las adversidades. ¿Está felicitando? No está felicitando. La C dice, evidenciar todas las desventajas a las que se enfrenta el campo audiovisual. ¿Está hablando de desventajas? No, o sea, dice sí que a pesar de los inconvenientes. Pero ¿qué es lo que trata? De animar a los asistentes a continuar produciendo el material cinematográfico. Eso es lo que busca, porque ahí está diciendo, ¿no? Que depende de nosotros que crezca la producción cinematográfica nacional. Ahí dice, no olvidemos que el crecimiento está en nuestras manos, aunque caminemos contracorriente. O sea, trata de animarle a las personas a continuar con la producción cinematográfica. ¿Sí? Sigamos. Dice, con base en el texto vamos a ver otra idea implícita. En el marco de una entrevista publicada por la UNESCO, el Premio Nobel colombiano, Gabriel García Márquez expresó lo siguiente: tuve una infancia extraordinaria, rodeada de personas de una gran imaginación y cargadas de supersticiones, personas que vivían en medio de una realidad como embrujada y poblada de fantasmas. Con mucha pena vienen a mi memoria aquellas historias que mi abuela me contaba en la noche, de la manera, habla de la abuela, de la manera más natural del mundo, relatos maravillosos y aterradores. Recuerdo agradablemente a mi abuelo, que era un enorme viejo que parecía estar suspendido en la memoria y que yo quería mucho. Cuando él murió yo tenía 8 años, quedé muy triste y desamparado. Veamos entonces. ¿Qué dice? A ver, vamos por la última. ¿Cuál es la idea implícita? ¿Será la pérdida de alguien tan especial, su abuelo, afectó mucho al autor? ¿Será o no será?
o más o menos. Podría ser, bueno, pensémoslo entonces. Vamos con la C. La niñez del autor estuvo cargada de cuentos fantásticos y de terror. Creo que podría ser, pero más casi que no. Podría ser también. La B dice, el recuerdo de sus abuelos produce al autor sentimientos de soledad. También podría ser. Y después pasan y ya no pueden retroceder. Ya, vamos. La A dice, el autor siente gran nostalgia al pensar en su infancia y juventud. También podría ser. A ver, vamos entonces descartando. ¿Qué hago en estos casos? Que sí nos va a pasar. Miren, aquí la D dice, la pérdida de alguien tan especial, su abuelo, afectó mucho al autor. Claro que habla del abuelo, pero por arriba habla de su abuela, habla de su infancia extraordinaria. Entonces yo no puedo tomar solo una partecita del texto, yo debo tomar una frase, una respuesta que abarque a todo el texto. Aquí yo me centro solo en el abuelo. ¿Y dónde le dejo a la abuela? ¿Y dónde le dejo a la infancia? ¿Sí? Entonces, descartada. La C dice, la niñez del autor estuvo cargada de cuentos fantásticos y de terror. No me dice, o sea, dice aquí de las historias un poco, pero no es que él dice que toda su vida fue así, entonces, descartado. La B dice, el recuerdo de sus abuelos produce al autor sentimientos de soledad. No, él no dice me siento solo por ellos, no. Dice el autor siente gran nostalgia al pensar en su infancia y juventud. Sí, porque él clarito dice aquí, con mucha pena, ay, ya se me fue chueco, con mucha pena viene a mi memoria aquellas historias de mi abuela, empieza a recordarlo, pero con nostalgia, porque arriba también dice, no tuve una infancia extraordinaria, y empieza él a recordar todo lo que vivió. Entonces yo busco aquella respuesta que abarque en su mayoría todos los aspectos que empieza a topar el texto. ¿Listo? Entonces es aquí la A. Vamos con la siguiente. Dice, identifique la tesis del texto. La música ha desempeñado desde sus inicios un papel de gran importancia en la sociedad. Especialistas en las áreas de educación y psicología han encontrado en la combinación de melodías un aliado para un mejor desarrollo de su trabajo. Estudios realizados, bueno, aquí ya sabemos, ¿no?, que voy a empezar a hablar de la música. Dice, estudios realizados por la doctora Frances Rocher, investigadora de la Universidad de Wisconsin, demuestra que la música tiene un extenso valor educativo en el desarrollo cerebral. ¿Qué es lo que pasa aquí con la doctora? Le están citando, por lo tanto, podrá ser la A. ¿Qué les dije yo? Que una tesis no podía ser una cita. No podía ser un menciona, un demuestra, un afirma, un dice. No, no puede ser. Eso no es una tesis, eso es una idea secundaria. Es un argumento prácticamente. Dice, la música familiar para el oído de quien la escucha es adecuada para fortalecer la atención. Entonces estamos hablando de música familiar. Para fortalecer la atención. Dice, una melodía causa sorpresa en quien la escucha, razón por la cual es necesario que sea conocida si lo que se busca es la concentración. Me habla de concentración. Si las personas no conocen la melodía, causa sorpresa en quien la escucha, razón por la cual es necesario que sea conocida si lo que se busca es concentración. Si las personas no conocen la melodía, se inclinarán a escuchar con atención para saber qué es lo que viene, dirigiendo así su atención hacia la melodía y no hacia otras actividades que se encuentren realizando. ¿Ya? Veamos entonces la B, dice, la música desde sus inicios. La música ha desempeñado desde sus inicios un papel de gran importancia en la sociedad. ¿Será o no será? Yo creo que tal vez esa es la idea, pero más no la tesis, porque le está desarrollando en el texto, más no le está contradiciendo o afirmando. Exacto. O sea, como que le está sustentando, o sea, como una razón, como un argumento. Sí, está muy bien. Yo creo que la respuesta es la D. ¿Cuál? La D, ya vamos a ver. Dice la C, si las personas no conocen la melodía, se inclinarán a escuchar con atención para saber qué es lo que viene. No puede ser, ¿por qué? Porque está hablando solo de una parte y deja lo que las personas, en cambio, sí conocerían la melodía. Entonces, no puedo yo coger una que descarte todo lo demás. Y la D dice, la música familiar para el oído de quien la escucha es adecuada para fortalecer la atención. Sí.
Esta es la respuesta correcta. Porque ahí está abarcando todo. Entonces, esta es la tesis que estaba, ya se me fue, ¿dónde está? Aquí. Que está por aquí. Y después abajo empieza ya a hablar, ¿no? Entonces ahí sí empieza que la melodía, si es que es conocida, fortalece si es que es conocida, fortalece la atención, si es desconocida, ayuda en de que se desconcentre. Aquí habla de la doctora que habla de música. Entonces, todo lo demás son razones, son argumentos a la tesis. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí o no? Vamos con el siguiente. Dice, identifique la idea implícita del texto. Por el Día de la Tierra se organizaron conferencias en diferentes instituciones. Ya. Sí. Mande. ¿Qué ejercicio es? ¿El 277 o el 703? Son los dos. Lo que pasa es que como tenemos de diferentes simuladores, hay veces que se repite. Claro que si usted se fija, de pronto a veces cambia el orden de las respuestas nada más, pero está en los dos números. Entonces, para que tomen en cuenta eso. Gracias. Ya, por el Día de la Tierra se organizaron conferencias en diferentes instituciones educativas. Uno de los conferencistas inició su intervención de la siguiente manera. ¿De qué tamaño es la Tierra? Grande, pequeña. Aquí tienen una imagen tomada desde un satélite, entonces sabemos que ¿de qué está hablando? De la Tierra. En el centro de esta fotografía pueden observar un diminuto punto de color azul. Ese es nuestro planeta. Ahora que estamos aquí, vamos flotando en el universo como una estrella más de la que vemos cada noche. Pero ¿saben qué? Alrededor de todo ese espacio enorme que rodea el puntito de color azul que somos, no hemos encontrado otro lugar donde vivir. No hay otro lugar donde vivir. De este lugar depende todo lo que cada uno es y tiene. ¿Y qué le estamos haciendo a este lugar? Veamos entonces la respuesta. ¿Será que lo que el autor nos trata de decir es de preguntarnos la primera, de decirnos el tamaño del planeta lo convierte en el único sitio habitable? No, no dice nada de eso. No está diciendo que por el tamaño es el único habitable, descartado. Dice, ¿es el planeta Tierra similar a una estrella en la noche? Sí dice eso, ¿no es cierto? ¿No es cierto que por aquí dice eso? ¿Dónde está? Aquí está. Que dice que estamos flotando, dice que es como una estrella más de la que vemos cada noche. El hecho de que ya esté así, como de una manera muy directa, muy explícita, hace que no sea una idea implícita. Acuérdese, la idea implícita no está aquí. Es lo que le trata de decir el autor. Si yo veo aquí una opción que está tal como está aquí, esa no es, porque eso es algo explícito, ¿ya? La C dice, ¿es fundamental cuidar el planeta en el que habitamos? ¿Será o no será? Puede Sí. ser. Puede ser. Y Y la D dice, ¿el planeta es un diminuto punto azul en el universo? no, esa no es. Esa no es, porque eso me está diciendo y eso no es implícito, por lo tanto es la C. La C. Exactamente, es la C. ¿Y por qué? Porque al final, si usted se fija en el texto, me hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué le estamos haciendo a este lugar? ¿Qué le estamos haciendo al lugar? Es lo que me está diciendo al final, o sea, como que en serio están dañando el lugar, están haciendo mucho daño. Entonces, él después de que nos dice, no, miren cómo está el universo, miren lo que es un punto, no hay otro lugar donde vivir. Entonces dice al final, ¿qué le estamos haciendo? Entonces trata de decirnos, cuiden el planeta. No boten basura en las calles, no destruyan las plantas, los árboles, etcétera, ¿sí? Espérenme un ratito. Sigamos entonces. Vamos con la siguiente. La 287 dice, identifique la tesis del texto. El artículo 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación es un derecho al que deben acceder todas las personas. Entonces voy a hablar de la educación. Sin distinción alguna, la conquista de este derecho ha sido resultado de la lucha de quienes no podían acceder a la educación libremente y que estaban conscientes de la importancia de la escolaridad en el desarrollo de los individuos. La educación es un instrumento para fomentar el pensamiento crítico, sigue hablando de la educación, para fomentar el pensamiento crítico y la emancipación de todos quienes acceden a ella.
su carácter emancipador se evidencia en reflexiones de pensadores como Bakunin, que ve en la capacitación manual y mental la base para una sociedad libre, en la que no exista supremacía de la actividad intelectual sobre la actividad manual. Con lo antes mencionado se puede determinar que impulsar una educación para desarrollar la criticidad y nuevas formas de resistencia en los estudiantes es fundamental en una educación emancipadora. Veamos entonces las opciones. La tesis podrá ser la A, que dice impulsar una educación para desarrollar la criticidad y nuevas formas de resistencia en los estudiantes es fundamental. ¿Podrá ser o no? No. No. No puede ser, porque yo hablo de la razón, sí, pero aquí, perdón, de la educación, pero aquí es como que me da un ejemplo, o sea, es más como un argumento a todo lo de la educación. Debe haber algo más. La B dice, su carácter emancipador se evidencia en reflexiones de pensadores como Bakunin, que ven la capacitación manual y mental a base para una sociedad libre. No, No, ¿por qué no? porque está mencionando y está Porque está citando a un mencionando autor. eso en el texto. Porque está citando a otra persona. Y no es una cita. La C dice, la educación es un instrumento para fomentar el pensamiento crítico y la emancipación en todos quienes acceden a ella. Podría ser. Podría ser. La D dice, el artículo 26 de la Constitución de la República establece que la educación es un derecho al que deben acceder todos sin distinción alguna. Es la Esa no C. es porque está citando. Es la C. La C. Exactamente. Ujú. La D no, porque una le está citando y otra que solo se queda en eso, pero en cambio la C ya va más profundo, la C sí habla de lo demás, o sea, la C sí abarca a todo lo demás que habla, porque habla de libertad, habla de pensamiento crítico, habla de emancipación y de educación fundamentalmente. Listo, muy bien, sigamos. Identifique la idea implícita. Dice, durante una entrevista realizada a un músico, el entrevistado expresó, el arte se da de formas misteriosas y la creación de música, de piezas musicales no es de excepción. Un oficinista asiste 8 horas al trabajo, ¿cierto? Yo tengo esas 8 horas más 8 horas de clases, que es como de ocio, y 8 horas de sueño. En esas 16 horas hago muchísima música, escribo, ensayo y hago conciertos y mientras duermo sueño con música. La música, bueno, me habla mucho de música, ¿no? La música, cuando es poderosa, atraviesa el tiempo, la puedes dejar allí incubando y después la propia música te revela la letra. Si estás atento a lo que te quieren decir los materiales, las cosas se escriben casi por sí solas. Veamos entonces cuál podrá ser. La A dice, el oficio del músico es algo que permanece de manera constante en la vida de quien opta por esta profesión. Veamos. La B dice, dormir es una actividad esencial para el artista, pues le permite soñar con su música. No. No, porque sí me habla de dormir, pero no es que me habla todito de dormir. Acuérdense lo que les decía. Debo buscar algo que abarque más cosas. Aquí en dormir se queda, pero por acá me dice más cosas. La C dice, la música, al igual que otras formas de arte, se manifiesta de maneras inexplicables. No. Creo que sí. Podría ser, ya veamos. La D dice, incursionar profesionalmente en el campo de la música requiere de al menos 16 horas de trabajo continuo. No. No me dice, me habla así de 16 horas, pero no me dice que así debe ser, entonces no. Estamos entre la A y la C. ¿Qué hago en ese caso? Y ahora, Dios mío, ayúdame, de leyes la C de Cristo. No, ahí, ¿qué es lo que yo hago? Yo debo buscar lo que abarque más partes del texto, ¿sí? Aquí la C me dice, la música, al igual que otras formas de arte, se manifiesta de maneras inexplicables. Sí, sí dice eso de la música. Pero acá la dice, el oficio del músico es algo que permanece de manera constante en la vida de quien opta por esta profesión. Es esa la respuesta. ¿Por qué? Porque aquí la persona que habla está diciendo como que ese es su oficio, como que eso es a lo que él se dedica. Por eso esta es la respuesta. Entonces él trata de decir que la música va a estar así, de manera constante. O sea, él dice clarito, ¿no? Que en todo momento, mientras duerme, mientras hace otras cosas, dice incluso que estés atento a los detalles que puede revelar la música. Entonces es en todo momento, de una manera constante. La otra entonces, por lo tanto, la C en este caso no era. ¿Ya? Sigamos.
Dice, identifique la tesis. La pronunciación es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje de una lengua extranjera. Se entiende por aprendizaje de una lengua la adquisición de todas las habilidades necesarias para una comunicación efectiva. Lingüistas expertos consideran este componente lingüístico como el principal para conseguir una comunicación oral exitosa. ¿De qué me habla todo? ¿De la pronunciación? Aquí siguen hablando, acá vuelve, la pronunciación juega un papel importante en la vida personal y social de cualquier individuo. De hecho, es el componente lingüístico que más ligado está a los conceptos de identidad personal y pertenencia al grupo. Un estudiante de los últimos niveles, entonces aquí me empieza a dar, ¿qué? Un ejemplo. Un estudiante de los últimos niveles de español conocía perfectamente la gramática. Si me está dando un ejemplo, entonces, a ver, aquí, por aquí decía que lingüistas expertos consideran que ¿podrá ser la B? ¿Podrá ser la B? No, acuérdese, citas no. Ya si los expertos dicen, el famoso dice, el famoso determina, afirma, señala, no es. Un ejemplo tampoco es, acuérdense, no. Porque un ejemplo solo es algo que le está fundamentando a mi tesis. Muchas veces la atención de quien lo escuchaba se desviaba del mensaje hacia la forma en que el mensaje era emitido. En ocasiones inclusive se llegaba a dificultar la comunicación porque el oyente no conseguía entender. ¿De qué me está hablando el texto? De la pronunciación. ¿Ya? ¿Cuál me queda? Entonces dice, se entiende por aprendizaje de una lengua la adquisición de todas las habilidades lingüísticas necesarias para una comunicación efectiva. ¿Será? No, porque no me está, aquí no me dice nada de la pronunciación, me está dando algo que menciona, pero no de lo principal. Por lo tanto, ¿es cuál? La D. La que queda. Claro, obviamente, porque ahí nos dice, ¿no?, que es uno de los aspectos más relevantes en el aprendizaje y dominio de una lengua extranjera. Incluso aquí, en este caso, coincidió, ¿no?, que es tal como está en el texto, la primera línea. Pero acuérdese, como yo le decía, no siempre va a estar al inicio, no siempre va a ser la primera frase. En este caso sí coincidió. Sigamos. Con base en el texto identifiquen la intención implícita. Entonces vamos a sacar la inferencia. En un discurso pronunciado por el canciller Domingo Esteves, explica las consecuencias del cambio climático. Entonces me está hablando aquí como que consecuencias, dice, del cambio climático. ¿Sabían que antes de que existieran los humanos se encontraban los bichos y que los ecosistemas no pueden funcionar sin los millones de insectos que forman la base de la cadena alimenticia? Lamentablemente, un nuevo estudio informó que se ha producido una caída precipitada de la población de estos pequeños animales. ¿Qué animales? Los insectos. Insectos. Exacto. Hablando de los insectos. Una de las funciones de vital importancia que brindan los insectos es la polinización, sin la cual muchas especies vegetales no podrían reproducirse. Este es un proceso de transferencia de polen. Los insectos van de flor en flor y transportan en sus pequeñas patas el polen que las fecunda, haciendo posible la producción de semillas y de frutos. Los cultivos que nos alimentan dependen de la existencia de estas pequeñas criaturas, que además reciclan y eliminan materia orgánica muerta, la cual consumen. Nos encontramos frente a un problema que ataca directamente a la vida en la Tierra, problema del cual somos responsables. Y finaliza. ¿Qué estamos esperando? Vamos a ver entonces. Vamos desde abajo. Dice, ¿los insectos desaparecen y los humanos no hacen nada para evitarlo? No. ¿Era? No. No. Porque no me está diciendo de una manera implícita eso. ¿Sí? Solo dice que sí, que ha habido problemas y todo. La C dice, ¿es importante concientizar a los humanos para proteger las especies? No. Podría ser, veamos. La B dice, ¿es necesario implementar acciones para la protección de los insectos? No, podría ser. La A, ¿los insectos son claves en el proceso reproductivo de algunas plantas? Sí. Acuérdense que ¿qué me pide? Idea implícita. Y aquí sí está diciendo que son de vital importancia para que se puedan reproducir. Sí, entonces esta no puede ser porque es algo explícito prácticamente, porque sí me está ahí diciendo. Acuérdese que lo implícito es algo que me quiere decir el autor, algo que me da a entender. Entonces estaría entre la B y la C. Dicen, Que aquí al final me ponga esta frase, ¿qué estamos esperando? Que me digan, somos responsables, que me diga, estamos frente a un problema
¿qué trata de hacer en mí? De concientizarme un poquito, ¿no es cierto? De que me diga que algo debemos hacer. Pero, ¿cómo elijo una de estas dos? Mire, la C dice, es importante concientizar a los humanos para proteger las especies, sí podría ser, pero la B dice, es necesario implementar acciones para la protección de los insectos. ¿De qué especies estamos hablando? El hecho de que aquí me diga especies es muy ambiguo, o sea, no me dice de una especie en específico, ¿sí? Claro, es una idea implícita, pero lo implícito no quiere decir que sea algo ambiguo, sino algo que yo lo entienda como entre líneas nada más. Entonces, por lo tanto, no es la C y es la B, porque eso es lo que al final me dice, ¿no? Que es necesario que hagamos algo, nos dice que somos responsables, dice que qué estamos esperando. Entonces, es la B. ¿Listo? Borrémosle de aquí para que no se confundan. Sigamos. Con base en el texto, identifique la opinión de la autora. Dice, las calles saturadas de autos, buses y motocicletas constituyen un escenario a diario. Vamos a ver, me habla de autos, buses, motocicletas. La cantidad de motociclistas ha aumentado, sortean vehículos como si fueran meros globos en su camino. Es excepcional que haya uno que conduzca dentro del límite de velocidad permitido. En muchas ocasiones van 3 y hasta 4 personas sobre la moto. No es infrecuente que los estacionamientos destinados a personas con discapacidad sean ocupados por personas sin limitación física. Existen muchas infracciones con sus respectivas sanciones en la teoría, pero en la práctica no parece que se cumplieran. El peatón es asunto aparte, ni respeta el tránsito, ni lo respetan a él. Somos analfabetos viales y creo que si realmente se aplicaran sanciones pecuniarias descritas en el papel, seguramente aprenderíamos mejor y más rápido. Entonces estamos ante un problema que tenemos hoy en día, ¿no? Hay algunos se identificaron y dijeron, sí, yo soy un peatón bien imprudente. ¿Quién no cruza la calle así como si fuera el último día? No, apuren, apuren. ¿Cuántos saben decir ahí? No importa que si tiene plata me ha de pisar. Entonces, no, miren cómo está aquí. Sigamos, entonces vamos a reconocer. A ver, la A dice, las zonas de estacionamiento para personas con discapacidad son de uso exclusivo y como tal deben ser respetados por conductores y peatones. Me habla así de personas con discapacidad, pero ¿y dónde les dejo a los buses, a los autos, a las motos, a las leyes, al peatón? Me estoy concentrando aquí solo en una cosita. Y acuérdense que aquí veíamos que se refiere a la opinión de la autora. El hecho de que me diga opinión del autor es una tesis. O sea, la tesis que tiene ese autor. Por lo tanto, la A no va a ser porque solo se centra en las personas con discapacidad. ¿Sí? La B dice, la saturación del tráfico en las ciudades es un problema cotidiano que dificulta la libre circulación de peatones y conductores. Podría ser. La C dice, las sanciones por infracciones a la ley de tránsito aplicadas de forma efectiva mejoran la cultura vial de peatones y conductores en las ciudades. Podría ser. La D dice, la mayoría de motociclistas son conductores que no respetan las leyes de tránsito ni las disposiciones de las autoridades competentes. No es. ¿Por qué? Porque aquí habla solo de motociclistas. Y yo no puedo, como le digo, descartar lo demás. Yo no puedo dejarles a un lado los autos, motos sí está, los autos, las leyes que también me habla, el peatón. Debo buscar algo que abarque más. Entonces, entre estas dos, entre la B y la C, ¿cuál es la que más abarca aspectos de lo que yo hablo en todo? La B. La B. La B. Seguro la B. Sí. La C. La C. A ver, ¿qué dice el público? ¿Quién da más, la B o la C? La C. B. La C, porque la mayoría del texto nos está hablando de sanciones. Estamos hablando de la C. La B no es, ¿por qué? Porque ahí sí me habla, ¿no? De tráfico, me habla de peatones, de conductores, que ya en conductores están todos los demás, pero en cambio, ¿dónde les deja las leyes? Y el resto del texto sí me está hablando de leyes, me habla de sanciones, entonces eso es lo que más dice, o sea, la persona lo que dice es que si es que habría una mejor cultura vial, no habrían problemas, si es que se aplicaran las leyes no solo en papel, sino ya en la práctica también todo estaría mejor, entonces es la C.
Sigamos. Me salté una, creo. ¿Qué hora es? Sigamos un poquito. Dice, con base en el texto identifique la idea central a la que se refiere el autor. Recordemos entonces, como yo les decía, para esto, idea central es algo parecido también a lo que, idea central es algo parecido también a la tesis, aquí para efectos del examen, ¿sí? Entonces déjenme aquí ver. Leamos entonces. Dice, se hará lo que buenamente se pueda. Los indios no querrán salir de sus guasipungos. Tú eres el amo. Recuerde usted los levantamientos que ha tenido que sufrir mi pobre padre por la misma razón. A ese pedazo de tierra que se les presta por el trabajo que dan a la hacienda lo toman con gran cariño y levantan su choza, cultivan su sementera, cuidan de sus cerdos, sus gallinas y cuyes. Es necesario sacrificar sentimentalismos, crear voluntad de trabajo para poder vencer todas las dificultades por duras que ellas parezcan. ¿Qué nos importa a nosotros de esos indios? Primero estamos nosotros. ¿Cuál es entonces la idea central? Dice, el tiempo de la colonia dio paso a la repartición de tierras a los indios. ¿Habla algo de tiempo de la colonia? No. No. No me está diciendo nada de tiempo de la colonia. La D dice, el trabajo noble de los guasipungueros. No. ¿Será? Me habla pero un poquito. Me habla pero un poco. O sea, el resto no es como toda la conversación que tiene. La C dice, la fortaleza de los grupos indígenas. No. No. Entonces, ¿cuál será? La B, la actitud indolente de los terratenientes hacia los guasipungueros. Sí, porque eso es hasta el final, ¿no? Eso es hasta lo último que llega. Por eso dice, ¿qué nos importa a nosotros? Primero estamos nosotros. Y en la conversación se está viendo, ¿no? Que sacrifiquen sentimentalismos, empiezan que lo que puedan, ellos ayudarán, harán. Entonces, esa es la idea central. ¿Listo? Vamos a quedarnos hasta ahí y les veo ahí que algunos están que ya se duermen, que ya ni creo que están aquí, entonces vamos a hacer un taller, ¿sí? Yo les voy a enviar el taller ahorita por WhatsApp al grupo y ustedes lo van a resolver, entonces déjenme enviarles. Esperen un ratito. Ya. Yo les voy a enviar entonces el taller en este momento al grupo de WhatsApp y ustedes van a resolver. Ahí lo van a resolver y después me envían. Ahí mismo pueden, como es un archivo en Word, ustedes pueden resolverle ahí mismo si quieren en el archivo o si es que desean abajo, como es en una hojita aparte, solo las respuestas y me envían a mi WhatsApp, a mi número personal. ¿Ya? Pero quiero que lo hagan a conciencia, no quiero que ahí entre ustedes estén dictando, porque ese no es el punto. Es ahorita el momento en el que usted tiene que hacer más bien a conciencia, con sus 5 sentidos, no importa que se equivoque, porque para eso estamos, para que vayamos aprendiendo. Y de los errores, créame que cuando uno se equivoca, yo creo que a todos nos ha pasado, cuando uno se equivoca una respuesta, esa es la que más se le queda, ¿o no? Esa es la que toda la vida uno se acuerda. ¿Ya? Entonces, ya les llegó ahorita, chicos. Ya les llegó ahorita el archivo para que usted lo pueda ver. Entonces, ahí descárguese. Está facilito, es muy sencillo. ¿Qué es lo que hacemos? En la primera parte es una tablita con inferencias que usted va a sacar. Son como para niños, literal, o sea, para que así con cosas de niños, usted, como unas pequeñas adivinanzas, usted aprenda a inferir, porque a veces es difícil el inferir o el sacar idea implícita, porque yo puedo decir, pero yo pienso diferente a lo que piensa el autor, pero de eso se trata la idea implícita, o sea, de que no haya necesidad de que me digan, pero que no tenga yo a dónde perderme, o sea, que no tenga otra respuesta. Y por eso ahí en el cuadro usted lo tiene, está facilito, sencillito. Al lado la columna que dice tipo de inferencia, ahí es donde usted pone la respuesta a la pregunta. Entonces lea primero el texto, lea la pregunta y responda a esa pregunta, de acuerdo a lo que ve en el texto. Y los otros 3 que están abajo. ¿Ya? Entonces ahorita puede hacerlo.
pero hágalo a conciencia. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si algo no ha quedado claro, si algo tienen todavía por ahí que de verdad no entienden, díganme con confianza para que podamos explicar esa parte nuevamente, ¿sí? Licenciada, disculpe una pregunta. Una pregunta. Licenciada, disculpe, ¿nos podría por favor repetir lo de las inferencias? ¿El cuadrito o qué es una inferencia? Sí, es que somos dos estudiantes nuevos. Pero yo di ahorita de clase nueva la inferencia. No, no, o sea, los tipos de... El primer cuadro que nos manda del taller. A ver, Sí, o sea, ahí el tipo de inferencia no lo entiendan como, no se confundan con el tipo de falacias. No, eso es otra cosa. Ahorita estamos en inferencia. O sea, tipo de inferencia, no sé, o sea, yo lo entendí de esa manera, pero sí, está mal puesto. O sea, simplemente es la respuesta. Entonces, ¿qué hago? Por ejemplo, el primero dice el texto, después de pasar por recepción, el botones nos ayuda a subir las maletas a la habitación. Ese es el texto. La pregunta, ¿dónde estaban? Y al lado donde dice tipo de inferencia, yo respondo dónde estaban. A ver, respóndanme, ¿dónde estaban? ¿Cuál sería ahí la respuesta? La recepción. ¿Mande? ¿En dónde sería estaban? la recepción. En un hotel. En un hotel. Recepción no, porque ahí me está diciendo que están en la recepción. Acuérdese que una inferencia no me dice aquí el texto. Yo infiero, yo deduzco, a mí me da a entender. Entonces, basta con que me diga que hay una recepción, que está el botones, que diga maletas, que me diga habitación. ¿En dónde van a estar? En un hotel. No puede, en su casa usted no tiene una recepción, al menos de que tenga. No tiene un botones, o le tiene ahí a su hermano menor del botones. En un parque usted no tiene un botones, una recepción, ¿sí? Entonces, esa es una inferencia. Que no haya necesidad de que aquí me diga en dónde están, pero que por las características del texto yo entienda dónde están y responda a la pregunta. A eso se refiere aquí. O sea, no es... Entonces, por ejemplo, en la segunda sería en la mañana. Ya, sí, exacto. Ya nos dijo aquí la respuesta exactamente, en la mañana. O sea, simple, como les digo, o sea, esto es de niños, un ejercicio así que a los niños les damos para que ellos aprendan a deducir, a inferir. Dice, cuando empezó a cantar el gallo, la abuela se levantó y puso a calentar la leche. Los gallos, ¿a qué hora empiezan a cantar?
En la mañana. Cuando amanece. Exacto, también, o sea, no es exacto, puede aquí decir cuando amanece, en la mañana, es lo mismo, son simplemente sinónimos. A eso se refiere aquí la respuesta, o sea, no es que hay tipos de inferencia específicos que ahorita les di, no, aquí simplemente usted le pone la respuesta a lo que usted entiende del texto. ¿Ahora sí está claro? ¿Sí? ¿Está claro, Henry? No, mejor me voy, dijo. Henry, ¿está claro? Sí, dicen, sí lo entendí. Ya, listo. Hagan, chicos.
¿Ya, chicos? ¿Ya terminaron? Ya me envió alguien. Por ahí están. Siguen ahí. Ya se fueron. Solo se ha quedado Alison. Ya, chicos, prendamos las cámaras. Dicen, le mandamos a su WhatsApp personal. Sí, envíenme al WhatsApp para yo poder revisarles, porque me imagino que todavía no acaban todos, entonces mejor envíenme ahí. Está muy bien. Ahí les envío el número por si acaso el que no tenga. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Díganme en este momento si tienen alguna duda, si algo no quedó claro, si alguna, al momento que ahorita fueron resolviendo, alguna duda les surgió. No, todo está bien, todo está muy claro. ¿Sí? Ya, entonces, a ver, vamos. Un resumen así rapidito. La tesis, ¿cómo me doy cuenta? O bueno, en las opciones, ¿cuáles son las que yo puedo descartar enseguida? Las citaciones. Tienen citas. Citas, muy bien. ¿Y qué más? Los ejemplos. Citas y ejemplos. Muy bien, citas y ejemplos. O sea, eso es a simple vista que yo de una puedo descartar. Y de ahí, claro, al momento que yo analizo, yo debo tomar la opción que abarque más términos de todo el texto, que abarque ya todo el texto en su conjunto. Y ahí debo ver, porque hay cosas, como yo les decía, son argumentos que simplemente le están fundamentando a esa tesis. Ahí debo tener mucho cuidado de no elegir un argumento cuando me pidan tesis. En una inferencia, ¿qué es lo que yo voy a ver? Ahí es lo que yo más veo, son que abarque más elementos, que abarque más términos, ¿sí? Que abarque más partes, porque si no yo le dejo ahí y ¿qué es lo que hago? Ya no voy a poder elegir bien, porque elijo de pronto la que enseguida a mí me parece, pero debo considerar que abarque más aspectos, como veíamos en los ejemplos. Acuérdese del ejemplo de los peatones, de los carros, los motociclistas, las personas con discapacidad, la ley, que ahí había dos posibles opciones, pero la que yo elijo es la que tome más elementos de todo el texto. ¿Ya? Entonces, de esa manera yo elijo. También en la tesis, acuérdese que usted va a poder encontrar palabras de conclusión o de afirmación, porque esa es mi postura, porque esa es la postura de la persona que está escribiendo. Entonces, obviamente va a afirmar o va a concluir algo. ¿Listo? ¿Qué otra duda tienen? ¿Alguna cosa que tengan ahorita de duda? ¿Alguna pregunta, inquietud? Con confianza, chicos, no hay problema. No me enojo, yo le repito. Todo está muy claro. Ahorita de lo que están resolviendo, todo está muy claro. ¿Sí? Dicen, en la tesis, por ejemplo, en la tesis es una idea explícita, ¿verdad? O sea, sí puede ser tomada una parte del párrafo de lo que hable todo o no. La tesis puede ser explícita, pero también puede ser implícita. Hay veces que sí, que la tesis va a estar de una forma implícita. Entonces, al momento que ya usted ve ahí directamente, identifique la tesis de un texto, entonces usted vaya leyendo, ve las opciones y hay veces que sí va a estar. Por ejemplo, el caso que nosotros vimos, uno de los ejercicios que hablaba de la pronunciación. La pronunciación estaba la primera frase de una. Tal como estaba, entonces sí puede ser. Pero también puede que no esté. Son casos poco probables, no hay mucho. La tesis más desde una forma explícita que le está dando ahí. Entonces, acuérdese que la tesis va a ser lo que abarca todo el texto. Y las otras opciones que usted lee, las otras respuestas, van a ser lo que le complementa la tesis, lo que le está argumentando, lo que le está fundamentando, lo que le ayuda para que esa tesis pueda estar, ser afirmada o ser también después negada. Ya. ¿Qué otra duda? Todo está claro. ¿Sí?
Bueno, chicos, entonces envíenme el taller ahí al número, por favor. Ya algunos me están enviando, yo ya les reviso entonces para que tengan ahí en cuenta también si estuvieron bien o si se equivocaron.